Dicen que lo que no podemos explicar es lo que más nos asusta. Pero, ¿qué pasa cuando lo imposible se vuelve real? Hoy te revelaré objetos que desafían la historia y la ciencia y que podrían cambiar todo lo que crees saber sobre el pasado. Porque a veces, lo más inquietante no es lo que vemos, sino lo que aún no podemos entender. Quédate hasta el final, porque el último objeto podría hacerte cuestionar la realidad misma. Vamos a empezar por algo que parece tan común que nadie imaginaría el misterio que encierra. Un objeto sencillo que, sin embargo, desafía el tiempo mismo. El tiempo lo oxida todo, que todo lo que brilla termina desvaneciéndose en la oscuridad. Pero, ¿y si algo lograra sobrevivir al olvido? Un susurro de engranajes antiguos que resuena bajo las aguas. Un mecanismo que no debería existir, y sin embargo, está ahí. En 1901, entre las ruinas de un barco naufragado, frente a las costas de Anticitera, Grecia, buzos hallaron un trozo de bronce corroído. Parecía insignificante, hasta que décadas después, científicos lo analizaron con rayos X. Lo que encontraron los dejó atónitos, engranajes y ruedas dentadas en un objeto que parecía sacado del futuro. La máquina de Anticitera, así la llamaron, no era solo una reliquia, era un mecanismo capaz de predecir eclipses, seguir la trayectoria de los planetas e incluso anticipar los Juegos Olímpicos. Un computador analógico, construido en el siglo I a.C. ¿Cómo es posible que en la antigüedad existiera tecnología tan avanzada? Como si alguien hubiera puesto el futuro en el pasado y luego lo hubiera dejado ahí para que lo encontráramos. Hoy, la máquina descansa en un museo, con sus ruedas rotas y su rostro mecánico, como un esqueleto de engranajes que nos mira desde la eternidad. Un recordatorio de que el tiempo no siempre es lineal. Algunos creen que fue el legado perdido de una civilización olvidada. Otros, que demuestra que sabemos menos de lo que creemos sobre la historia. Lo que está claro es que la máquina de Anticitera nos recuerda que el pasado aún guarda secretos bajo capas de óxido y silencio. Pero si crees que eso es impactante, espera a ver lo que encontraron en las arenas del desierto. Algunos piensan que la Tierra guarda secretos, que entre el polvo del desierto se ocultan historias que nadie se atreve a escribir. Pero, ¿y si te dijera que hay piedras que parecen hablar y que sus palabras podrían cambiar lo que creías saber sobre nuestro pasado? En la década de 1960, en un rincón del desierto peruano, en la provincia de Ica, un hombre encontró piedras que nadie esperaba. Cientos de rocas cubiertas de dibujos imposibles, hombres conviviendo con criaturas que no deberían existir, y herramientas que desafiaban el tiempo. Las piedras de Ica, como se les conoce, son rocas de andesita y basalto, con grabados que parecen desafiar el tiempo y la lógica. Hombres montando dinosaurios, telescopios y hasta cirugías de corazón abierto. El doctor Javier Cabrera las coleccionó como piezas de un rompecabezas prohibido, falsificaciones modernas o una ventana a un pasado que no cuadra con los libros de historia. Las piedras, ahora polvorientas en estanterías olvidadas, parecen mirarte con sus figuras imposibles, como testigos mudos de algo que tal vez aún no estamos listos para comprender, porque si esas piedras son reales, la historia misma podría desmoronarse. Y si son falsas, ¿quién las creó y por qué? ¿Quién decidió lo que la historia podía o no podía contar? Quizá el verdadero peligro no está en la piedra, sino en lo que haríamos con la verdad, si alguna vez nos atreviéramos a escucharla. Y si creías que el pasado solo podía esculpirse en piedra, espera a descubrir lo que se oculta en el cristal. En 1924, en las ruinas mayas de Lubā'antum, Belice, una expedición arqueológica liderada por el británico Mitchell Hedges. Su hija Anna encontró un cráneo tallado en cristal de cuarzo puro, tan perfecto que parecía haber sido pulido por manos invisibles. La calavera de cristal pesa más de 5 kilos
tallada con precisión milimétrica y sin marcas visibles de herramientas. Algunos creen que guarda un poder ancestral, la memoria de civilizaciones olvidadas o mensajes de otros mundos, incluso que guarda un poder ancestral. Otros piensan que es una falsificación moderna, un mito convertido en objeto de culto que la ciencia aún no logra explicar. En un museo polvoriento, la calavera descansa en una vitrina, como un testigo silencioso de algo que no encaja, ni en la historia, ni en la lógica, porque si la calavera es real, la historia del mundo podría reescribirse, y si es falsa, entonces alguien jugó con el pasado y todavía seguimos atrapados en su reflejo. Y si el cristal puede ocultar misterios, imagina lo que puede encerrar un simple pedazo de metal. Un martillo no debería sobrevivir millones de años, pero a veces lo imposible se oxida en silencio. En 1936, en una colina polvorienta de Texas, un caminante descubrió algo que parecía fuera de lugar, una roca partida en dos, y en su interior, un martillo con mango de madera y cabeza de hierro corroído. Un objeto tan simple que su existencia desafía la lógica. Lo llaman el martillo de Londres, una herramienta de trabajo común, pero atrapada en roca petrificada. Un martillo que, según algunas estimaciones, habría permanecido sellado durante más de 100 millones de años. Un artefacto humano, en un tiempo donde no existían seres humanos. Los geólogos que lo estudiaron dicen que la roca podría haberse formado por concreción mineral, un proceso lento pero no tan imposible, pero otros afirman que la oxidación, la antigüedad aparente y el misterio de su encaje en la piedra no coinciden con ninguna explicación sencilla, un enigma que mezcla la geología con la arqueología y desafía las líneas del tiempo. Si es auténtico, el martillo de Londres reescribiría la historia y nos obligaría a replantear todo lo que sabemos sobre el pasado de la humanidad. Si es un error, demuestra lo fácil que es confundir un hallazgo con una leyenda. Algunos científicos lo llaman curiosidad geológica, otros prefieren dejarlo como un simple artefacto sin explicación. Nadie quiere reabrir preguntas incómodas, porque a veces lo que desafía la historia se guarda bajo llave en vitrinas polvorientas. Quizá el verdadero martillo no golpea el metal, sino las certezas que construimos para sentirnos seguros en un mundo que a veces no nos cuenta toda la verdad. Hay cosas que deberían permanecer ocultas, fragmentos del pasado que no encajan en la historia y que parecen desafiar lo que creíamos saber. ¿Y si te dijera que un simple hueso podría reescribirlo todo? En 1866, en una mina de oro de Calaveras County, California, un minero extrajo algo más que rocas y polvo. Un cráneo humano atrapado en una capa de roca que, según la ciencia, pertenecía a un tiempo en el que los humanos ni siquiera existían. ¿Cómo llegó hasta allí? Lo llamaron la Calavera de Calaveras, un hallazgo que no debería existir. El estrato geológico que lo contenía pertenecía al Mioceno, millones de años antes de que el ser humano apareciera. ¿Fue una broma de mineros? ¿Un error de los científicos? ¿O quizá algo que nadie ha querido investigar a fondo? Porque si ese cráneo es auténtico, ¿qué significa para la historia de la humanidad? Hoy, la Calavera de Calaveras reposa en un museo rodeada de vitrinas y luces frías. Un testigo silencioso de las grietas en la historia, un recordatorio de que a veces el pasado no cabe en nuestros libros. ¿Podrías mirarla a los ojos y seguir creyendo que todo encaja? Porque si un cráneo humano apareció donde no debería estar, ¿qué otros secretos se esconden en las rocas esperando el momento justo para desafiar nuestra certeza más profunda? ¿Hasta dónde nos atrevemos a buscar cuando el pasado no sigue las reglas? Quizá la verdad no siempre se encuentra en los lugares que buscamos. Quizá la historia aún no ha dicho su última palabra. ¿Y si lo que creemos saber
no fuera más que una capa superficial de lo que aún no entendemos. Y si un simple cráneo puede desafiar siglos de certeza, imagina lo que podría hacer el próximo objeto, uno que ni la ciencia ni la historia han podido descifrar por completo. No todo lo que brilla en la Tierra es oro. A veces, lo que parece un simple trozo de metal guarda secretos que desafían a la lógica y a la ciencia. ¿Estás preparado para descubrirlos? En 1974, en Florida, la familia Betts encontró una esfera metálica mientras inspeccionaba los restos de un incendio forestal. Era perfecta, demasiado perfecta para ser natural. Reflejaba la luz como un espejo antiguo, y su peso no coincidía con nada conocido. La esfera parecía reaccionar a estímulos invisibles, vibraba sola, emitía un sonido extraño y rodaba como si una fuerza la guiara. Expertos del ejército y de la NASA la estudiaron, sin lograr desentrañar su secreto. El acero no correspondía a ninguna aleación conocida y su comportamiento desconcertaba incluso a los científicos más escépticos. ¿Cómo es posible que un objeto tan pequeño ponga en jaque a la ciencia moderna? Hoy, la esfera descansa en un estante, bajo la mirada de los curiosos, en el Museo Histórico de Jacksonville, Florida. Un espejo frío que devuelve preguntas en lugar de respuestas, un enigma que parece reírse de nuestra necesidad de control. Porque si algo tan simple como una esfera puede desafiar nuestro conocimiento, ¿cuántos otros objetos esperan su momento para romper la línea que separa la razón del misterio? ¿Y si lo que creemos saber no fuera más que un reflejo incompleto? Quizá la esfera de Betts no es solo un enigma metálico. Quizá es el recordatorio de que la ciencia también tiene límites. A lo largo de la historia, hemos creído que todo tiene una explicación, que el tiempo, la ciencia y la lógica son suficientes para desentrañar cada misterio. Pero, ¿y si no fuera así? Porque a veces, lo más inquietante no es lo que hemos descubierto, sino lo que permanece ahí, inmóvil, esperando a ser comprendido. Objetos que parecen inofensivos, pero que desafían lo que creíamos saber del pasado y del presente. Artefactos que duermen en vitrinas de museos y otros que tal vez nunca lleguen a exhibirse. Quizá, entre engranajes corroídos, esferas imposibles y mecanismos olvidados, se oculte un secreto mayor, que no todo lo que nos rodea encaja en las piezas del rompecabezas que llamamos historia. Y mientras sigamos buscando respuestas, habrá preguntas que nos susurren al oído. ¿Quién lo dejó allí? ¿Por qué lo construyeron? ¿Y qué parte de la verdad aún no estamos listos para entender? Esto es Hechos X. Sígueme para descubrir más historias que muchos prefieren mantener en silencio.